Bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602, desde hace 20 años bajo la gestión de la Fundación Teatro de la Abadía y desde hace 4 dirigida por Juan Mayorga. Es una grandísima alegría para nosotros regresar a este espectáculo, Enmudecer con Hablar. Hoy soy Abel González Melo, coordinador artístico del teatro y programador, y creo que es la primera vez que me siento aquí como un poco moderador y parte del elenco también. Muchas gracias por quedaros a esta parte del coloquio que siempre nos reconforta mucho. Lo hacemos cada viernes después de la función. Enmudecer con Hablar es un espectáculo, y ahora os presento al equipo, que estrenamos en el año 2023, año en que se cumplían los 25 años de la Declaración de Alcalá de Henares Ciudad Patrimonio de la Humanidad, en octubre del 23, en el contexto de la Semana Cervantina. Hicimos una primera temporada en octubre y una segunda temporada entre diciembre y enero del 23-24, y hemos retomado el espectáculo 2 años después, en el deseo de que esta casa sea la casa de Cervantes, sea la casa del siglo de oro, teniendo, como tiene Alcalá de Henares, el privilegio de contar con este maravilloso teatro único en el mundo, en el cual desde hace más de 400 años resuenan las palabras de muchas autoras y muchos autores en las voces de cómicas y cómicos. Janet Sierra, Dayana Contreras, que ha tenido su estreno esta noche. Rey Montesinos, Antonio Dueñas y Georgis Martínez componen este elenco. Menciono a Dayana, que ha estrenado porque Betisa Bismarck hizo la primera temporada. En esta no ha podido acompañarnos por otros compromisos profesionales, pero Dayana, creo que, y aprovecho para felicitarte de nuevo, porque la verdad que ha sido un viaje muy bonito también contigo preparar este trabajo. Es sustituir a una intérprete o hacer un doblaje, sabéis que es una cosa extraña, complicada en el teatro, porque en el teatro trabajamos muchas semanas para poder afianzar la palabra, ¿no? Siempre entrar en un momento de reposición, que siempre son muy pocos ensayos, es realmente arduo, ¿no? Y en las entrañas del teatro está también eso. Entonces te agradecemos mucho, Dayana, este regalo que nos has hecho con este estreno también. Muchas gracias por tu entrega. Enmudecer con Hablar y Elecciones y Divorcios, que estrenamos en el año 2024, se suman a la tradición que la Fundación Teatro de la Abadía tiene desde hace más de 30 años de difundir la palabra cervantina en distintos espectáculos inspirados en los entremeses de Cervantes. En el año 1996, con solo un año de fundada la abadía, José Luis Gómez y Rosario Ruiz Rodgers dirigieron el espectáculo Entremeses, que aglutinaba La Cueva de Salamanca, El Retablo de las Maravillas y El Viejo Celoso. 20 años después, Ernesto Arias, en el año 2016, en este mismo escenario, dirigió el espectáculo Dos nuevos entremeses nunca antes representados, donde unía La Guarda Cuidadosa y El Rufián Viudo llamado Trampagos. En el año 2023, cuando nos pidieron por los 25 años de la Declaración de Alcalá hacer un espectáculo, pues empezamos a leer los entremeses que la abadía no había producido aún, y encontramos que para celebrar Alcalá nada mejor que El Vizcaíno Fingido y Los Habladores, que quizás sabéis que no está incluido en la primera edición de 1615 de las comedias y los entremeses de Cervantes, sino que es un entremés que se le atribuye a Cervantes, ¿no? Se le atribuyó durante un tiempo a Lope, y ya desde hace bastante tiempo se le atribuye a Cervantes. Y son 2 entremeses además urbanos, a diferencia de los anteriores, que son entremeses un poco más rurales. Estos son entremeses donde la ciudad está presente, la justicia, la idea también de la trampa, de la burla. Nos gustaba gavillarlos, y encontramos también en ese viaje cómo hacer ese cambio tan teatral y metateatral. Pues nos volvimos al prólogo que Cervantes escribió en 1615 para sus comedias y entremeses, y de ahí extrajimos el material, el texto, que interpreta Georgis, haciendo un intérprete que atraviesa todos los años, un poco el alter ego de Cervantes también, contándonos un poco las entrañas del teatro, ¿no? Y Enmudecer con Hablar vuelve entonces, porque en esta casa, a solo unas calles de donde nació Cervantes, es bonito que esa palabra siga sonando, y que hayáis llenado este teatro esta noche y que lo estéis llenando en las próximas semanas, como estamos viendo. Lo agradecemos muchísimo, porque el teatro lo hacemos
para ustedes y porque sin ustedes no habría teatro, por supuesto. Este es un espacio sobre todo de intercambio. Voy a darle la palabra un poco al equipo. Antes voy a presentar al resto de las personas que intervienen en este espectáculo. Tenemos un escenario diseñado junto con sus vestuarios por Javier Chavarría, que ha hecho un estudio de época y ha trabajado un poco a partir de patrones tradicionales, recomponiéndolos en el presente. Mariano Aguirre ha hecho todo el entrenamiento de comedia del arte, que es el estilo que se desarrolla a nivel físico en la relación entre los arquetipos de la comedia del arte italiana, género o escuela en boga durante el Renacimiento y el Barroco, es decir, un poco cercano a la época de Cervantes. Antonio Fava, maestro italiano, ha diseñado las máscaras. Para nosotros las máscaras de cuero que usan los intérpretes son 7 máscaras en este espectáculo. Antonio Dueñas ha compuesto la música que interpreta él mismo en directo, acompañado de la mandolina. Y estamos, pues, creo que no se me queda nadie, pero bueno, está todo el equipo del Corral, que iba a decir ahora mismo, que nos está acompañando, nuestros compañeros de técnica, que además se encargan, entre otras muchísimas cosas, Alex y Vela se encargan además de volver a la vida las luces que diseñó Agustín Maza para el espectáculo. Aquí está Gema, están nuestras compañeras y compañeros Gema es nuestra productora, y nuestras compañeras y compañeros de sala y de públicos del equipo del Corral, que es casa hermana de la Abadía, como os contaba hace un rato. Sobre todo se trata de un espacio para que podáis preguntar, intercambiar, pero me gustaría que, nunca tuvimos este espacio en la primera temporada, ahora nos pareció interesante pues abrirlo también. Janet, Dayana, Rey, Antonio, Geo, ¿qué querríais compartir de este viaje, de lo que ha sido? Bueno, a ver, todo el trabajo que se hizo de unir los entremeses de Cervantes con la técnica de la comedia del arte fue un trabajo muy duro, muy físicamente agotador, y en el que al principio yo y no sé si el resto estábamos un poco ahí como reticentes, ¿no? Pero luego fue gracioso ver cómo se iban engranando los arquetipos de Cervantes, perfectamente entraban con los arquetipos de la comedia del arte, y cómo empezabas a viajar disfrutando esa fisicalidad, ¿no? Y cómo, la historia se iba integrando y luego eso se iba empastando, y ya no puedo decir estas partes de la comedia, ¿sabes? Está como todo ya mezclado, ¿no? Para mí, y eso fue una gran sorpresa, ¿no? Y luego ya el entreacto donde además me permitió a mí navegar un poco en la investigación, en la historia de cómo ha sido el teatro español, ¿no? Ha sido un regalazo. Y bueno, también nos habéis oído durante 1 hora y media, también yo querría oíros a vosotros si tenéis algo que preguntar o si queréis decir algo. ¿Alguien más quiere comentar antes de que el público tenga la palabra? Bueno, yo estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, y agradecida con mis compañeros por la confianza, por la compañía, por lo que comentaba Abel, que he hecho una sustitución para esta temporada, y atravesar estos personajes ha sido como apasionante, porque es un reto siempre hacer una sustitución, pero estoy muy agradecida con mis compañeros porque me han arropado mucho, y con Abel que por la confianza, y por supuesto gracias a todo el público que está asistiendo a esta segunda temporada. Dayana, Rey y Antonio forman parte también del elenco junto con otros 2 intérpretes de Elecciones y Divorcios, que es el espectáculo que estrenamos en el 2024, el año pasado, que por la Semana Cervantina también, que tuvimos en cartel todo octubre y que esperamos que vuelva, con el que de alguna manera festejamos también 20 años de la gestión de la Abadía en el Corral, regalando también al espacio o entregando al espacio una función que agavilla el juez de los divorcios y la elección de los alcaldes de Daganzo, que son los 2 últimos entremeses que daba la Abadía por producir en su tiempo de vida, ¿no?
Entonces ya Dayana un poco también tenía el entrenamiento de comedia del arte, de máscara, también lo traía. Y fue también importante eso para poder en el tiempo récord que lo ha preparado el realizar la función, ¿no? Entonces, Yané, Antonio, cuéntanos un poquito de la música, de la musical. Vale, pues bueno, estos entremeses, como fueron los primeros que hicimos, he tenido la oportunidad de hacer la música también en los siguientes entremeses. Y aquí un poco la idea, después de muchas conversaciones con Abel, queríamos utilizar la música, pues eso, del Renacimiento, primer barroco, pero dándole un enfoque sin las, digamos, tratando de no ser totalmente fieles a cómo se componía, sino porque muchas veces en la polifonía de esa época la música tiene mucho peso y a veces sobre todo como en la primera canción que jugamos un poco con las voces, con contrapuntos, a veces se hace un poco más complejo entender el texto y por eso sí que nos parecía muy interesante que se entendiera y que primara el texto sobre la música, y la música acompañara de alguna manera lo que va diciendo el texto, ¿no? Entonces, tiene como dos partes, ¿no? Una que jugamos un poco con esa, digamos, idea, esa energía de la música de esa época, pero también con un carácter muy popular. Sobre todo la canción que está en el medio y la final tienen o sea, se basan un poco también en la música de esa época, pero sobre todo en la música más popular, no tan culta, digamos, de alguna manera, que era un poco la idea. Y también una cosa interesante que nos parecía era que la música sea también un personaje más, que de alguna manera subrayara lo que va ocurriendo, pero que tuviera una presencia, que es un poco, por eso está mi personaje, que también es el platero, pero también es el músico, pero la idea es que la propia música tuviera también un papel, un rol en todo esto, en esa locura que se va formando entre los personajes. Y bueno, esa es un poco la idea. Sí, Bueno, yo, por sumar cosas, algunas de las experiencias también, primero decir que pido disculpas por estar vestido así, en ropa de trabajo y aún no me he quitado el maquillaje. Espero seguir o parecer algo más serio de lo que es. Nada, Cervantes es infinito y entonces no es infinito solamente por una frase hecha, es porque hemos ido encontrando en estos 3 años, casi 4 ya, que cada día aparecían cosas nuevas que nos sorprendían y que nos hacían defender cada uno de los personajes, la función en general, la propuesta que nos traía Abel. Y si Fernández es infinito, Abel es un maestro de la palabra que con su estudio nos ha ido conduciendo por un camino que yo jamás sospecharía, pero que era muy fructífero en resultados, porque nos iba mostrando cómo a través de cada una de las frases que cada personaje decía había muchas capas de algo que con los tiempos se nos ha ido perdiendo, que es la riqueza del lenguaje, de nuestro castellano. Entonces, actuar desde este lugar, desde ese universo que Abel nos propone y que junto con Mariano, que nos condujo por el universo del cuerpo, la palabra y con la música también, pues fuimos descubriendo tantas cosas que de repente nos sentimos cervantinos sin serlo, porque venimos de un país, la mayoría menos él, pero casi ya es cubano, que no es que esté como exento de ello, pero sí casi siempre por estar por allá, pues como que se tiene más reflejado con la salsa, la música, el ritmo y demás, ¿no? Y casi siempre la palabra queda como sí y algo más, pero ese algo más también en nuestra boca hemos ido descubriendo que nuestra riqueza también venía de aquí, nuestra riqueza verbal, quiero decir, nuestro universo intelectual venía de aquí, posiblemente también de Cervantes, que nuestros autores de la época también bebían mucho de ahí. Y ahora cuando me leo cosas, yo como actor siempre descubro que Cervantes quizás es un punto de partida y que después hay muchas réplicas en el tiempo hasta llegar a nosotros, que quizás se ha ido desvirtuando por algún camino en esas músicas que se escuchan popularmente en las redes, que se habla con frases cortas, pero volver a este lugar donde explicar las cosas con frases armadas, con unas excelentes palabras, con unas metáforas, con unas imágenes que eran tan ricas, pues se nos hizo muy fácil. Y así fuimos descubriendo estos personajes. De hecho, Dayana, que ya venía de otra función,
hay que decirlo, a pesar de que estudió mucho tiempo antes, en 4 ensayos, ha logrado sacar esto porque ya traía también ese entrenamiento. Quizás otra actriz u otro actor hubiera sido complejísimo si no hubiera pasado por la experiencia de un entremés anterior con un equipo similar, con un director como Abel que nos conduce de ese modo. Y luego estos 2 personajes que me han regalado en esta función, nuevamente un listillo y una listilla. Para mí los 2 son 2 listillos de la vida. Uno quiere engañar y la otra quiere sobrevivir. Y de eso los cubanos sí sabemos mucho. Entonces, ha sido fácil. Ha sido De sobrevivir, ¿verdad? sobrevivir. No de ser listo, sino de sobrevivir. Entonces, pues todo eso fluyó para que estos personajes nacieran en este lugar, para este lugar y con todas las personas que hemos trabajado. Rey hablaba y Giorgis también hacía referencia a esa frondosidad y a esa forma en que el lenguaje escénico pues puede entrar como en colisión algunas veces con la frondosidad del lenguaje verbal, ¿no? Era un reto, era como un desafío, era una locura cuando pensando cómo hacer los entremeses, estudiando como los habían hecho los maestros que los habían hecho antes en la Abadía y otras puestas de entremeses, sentía que estos eran entremeses diferentes a aquellos. Sí, los entremeses están todos juntos, uno los tiende como a unir, pero estos entremeses tenían el arquetipo muy desarrollado, muy claro, son entremeses de un elenco muy reducido, son entremeses muy compactos, ¿no? A diferencia de otros. También era un reto trabajar con 5 intérpretes interpretando pues los 15 personajes, ¿no? Y era también la idea de cómo hacer que una escuela, que posiblemente es la escuela más antigua de la que seguimos teniendo resonancia concreta y que seguimos teniendo pues una especie de manual de cómo se hace, de los tipos que es la Escuela de la Comedia del Arte, cómo esa comedia y cómo ese trabajo del arquetipo de la comedia del arte, que hay maestros que lo siguen trabajando mucho, no solo en Italia, sino aquí Mariano Aguirre, pero el propio Antonio Fava, que además hace las máscaras, él mismo es maestro de comedia del arte, pues cómo esos arquetipos podían dialogar con los arquetipos de Cervantes, que no dejan de ser personajes con unas características definidas, que tienen una finalidad muy clara, donde la psicología están como un poco desprovistos de psicología, son un poco juguetes de guiñol, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que eso entrara una cosa y la otra? Se fue también, recuerdo en la primera temporada, empezamos fue muy violento al principio, era como muy exuberante y poco a poco creo que la función fue ganando su acomodo, ¿no? Es parte de la naturaleza del teatro, tenemos ese privilegio a diferencia de otras artes dramáticas, ¿no? En el teatro podemos irlo transformando todo cada día. Diane, ¿quieres decir algo? Que ha llegado el momento en que ustedes opinen. ¿Qué inquietudes tienen acerca de la obra? ¿Alguien? ¿Comentarios? A mí me ha parecido un regalo, que has dicho tú la palabra regalo y yo, pues, es un regalo todo el conjunto, pero cada uno de los personajes en sí mismo también lo es para vosotros, ¿no? Como actores, ¿no? Entonces, yo me imagino, bueno, primero quiero pensar cómo sería ese primer contacto con el texto. O sea, ahí enmudecisteis, ¿verdad? Totalmente. Porque ahí debió ser duro. Pero claro, como luego, ya más o menos lo habéis contado todos, ¿no? Porque es verdad, casi no hay nada más que decir, pero cómo fue para cada uno de vosotros esa evolución del primer susto, ¿no? con el texto, y cómo afrontasteis cada uno vuestros propios personajes, ¿no? Esa evolución, el cómo entro dentro. Tú, sobre todo, en 4 ensayos, me parece una locura, pero enhorabuena, y enhorabuena a todos. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? O sea, personalmente, como actores. Yo creo que cada uno tiene su manera de estudiar y de afrontar un texto. En mi caso particular, nos juntábamos Eva y yo en casa para pasar los textos y era una cosa que decía, no me lo voy a aprender, esto va a ser imposible. Y después, claro, a medida que, porque hacíamos un trabajo de mesa con Abelito,
antes de empezar, antes de ponerlo en pie, hicimos mucho trabajo de mesa. Perdón, un paréntesis, me llaman Abelito y bueno, nos conocemos Ay, hace perdón, muchísimos Abel, años. perdón, Nos Abel, conocemos de que éramos Abel. muchachos todos desde en La Habana, con mucho cariño me llaman Abelito. ¿Verdad? Perdón, Abel. Hicimos mucho trabajo de mesa con Abel para entender, como decía ahorita Rey, todas las capas de cada texto, de cada frase, porque claro, el lenguaje es tan antiguo, ya no se habla así y nos costaba mucho entender lo que había por debajo, ¿no? Y bueno, si ves el texto mío, mi texto es un texto paralelo, porque toda frase está traducida, qué estoy diciendo aquí, qué intención, para poderlo meter en el cuerpo y que fuera orgánico y sobre todo que para el público fuera digerible, porque el primer entremés siempre cuesta un poquito más. No sé si ustedes lo sintieron así. Cuesta un poquito más que la gente se queda así como diciendo... hola, esta gente aquí se está moviendo rarísimo, están hablando rarísimo, que dicen, pero en la actitud, o sea, el lenguaje corporal, la gestual vino antes que la palabra, entonces por la gestual la gente va entendiendo qué está pasando, ¿no? Cómo la mira, cómo se respiran, entonces aunque estén hablando raro y complejo, porque es un castellano muy antiguo, van entrando ya en el segundo, el público, es que tú lo sientes aquí, uno lo siente aquí arriba, como el público respira, en el segundo entremés hacen así, dice, menos mal, esto ya lo vamos entendiendo mejor, ¿sabes? Y así nos pasó a nosotros también, pero a mí particularmente me costó mucho la palabra y ya después mete esa palabra en comedia del arte, era como demasiado, era todo muy complejo y el cuerpo. Yo sufrí mucho ese proceso. Ahora en esta segunda me estoy dando una segunda oportunidad. Lo estoy disfrutando muchísimo. Ahora sí lo estoy disfrutando un montón. Pero la primera etapa fue compleja. Hasta que no llegamos aquí y estrenamos y vimos la reacción del público, te estoy hablando a nivel personal, yo dije... mira, parece que sí, que les está gustando, lo están entendiendo, se están divirtiendo, pero sí, hasta que no llegué aquí y no se estrenó, no estuve bien conmigo misma. Para Yané hemos creado también el concepto de comedia del arte evolucionada. La mía es evolucionada, sí, porque... Y sentimos que es bonito evolucionar la comedia del arte también y que el elenco la vaya como asentando, ¿no? Claro. Que nada sea rígido, porque el teatro siempre es presente, siempre es cuerpos contemporáneos. Yo recuerdo esos primeros ensayos que eran de venir aquí, bueno, las primeras lecturas del texto, que fueron conjuntas también, y Abel tenía 5 libros sobre la mesa, 5 libros que eran ediciones críticas, ediciones con otra versión de otra persona, y entre todos íbamos leyendo, y él decía, fulanito aquí escribió, o fulanita dijo esto sobre este momento, y nosotros, ¿cómo apuntar tanta información? Sí. Porque en cada párrafo había alrededor de 30 o 40 imágenes que Cervantes nos iba proponiendo, ¿no? Y después algunas fueron pasadas como por encima, pero poco a poco con los ensayos fuimos centrándonos en cada una de ellas. Recuerdo también que cuando entró, bueno, que el trabajo con el cuerpo, como dice Yané, fue desde muy primario, desde muy principio. Y al principio yo tenía en uno de los monólogos, alrededor de 85 formas, que era... Y creo que fue Juan Mayorga que un día llegó y que nos dijo, oye, todo está excelente, pero... Se puede serenar. ¿Puedes dejar de dar tantos saltos? Y nosotros dijimos, vamos a replantearlo y a ver qué quitamos, qué dejamos más por debajo, en una capa más, porque a todo nos parecía tan importante, tan necesario al principio, que decíamos, si no el público no se va a enterar si no lo hacemos todas estas formas. Cuando llamo forma es imágenes corporales y sonidos, ¿no? Y luego todo eso ha ido evolucionando, que ya yo creo que somos actores de comedia del arte evolucionada. Muy evolucionada. Donde nuestros cuerpos ya viajan por ahí y eso está en una segunda naturaleza. Y luego está brillando, ahora creo más la palabra, que era una de las intenciones también que tenía Abel desde el comienzo, ¿no? Que su apuesta fue esta, fue juntar dos universos que están cercanos en el tiempo, pero no tienen nada que ver porque la comedia es casi sin palabras, es más
gestual, las máscaras no están hechas para hablar porque la respiración es muy compleja y nosotros yo creo que si nos vieran los inventores de la comedia del arte dirían ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pueden hablar detrás de eso? Claro, porque te quedas sin aire, literalmente. Totalmente. Entonces estás todo el tiempo salivando y llorando por dentro y sonriendo para que el público se divierta. Pero luego ahora, cuando eso no te pasa, tú te preocupas y dices, lo estaré haciendo mal, que esto no nos está pasando. Porque ya está más reposado, ya lo disfrutas desde otro lugar. Y de hecho, como el teatro siempre está vivo y cada público te da algo distinto, nosotros siempre venimos con el 70%, el otro 30% te lo da el público, con la reacción. Y ahí tú descubres muchísimas cosas. Y hoy, por ejemplo, yo descubrí muchísimas cosas de mi personaje que en otras funciones no había visto. Y digo, ay, mira este texto, cómo entró hoy. Mira cómo reaccionaron aquí. Y eso es maravilloso. Es un regalazo. Tenemos 2 intervenciones más. Esta ya que sí. Vale, yo iba a preguntar, bueno, felicitaros primero porque me parece increíble lo que habéis hecho. Y luego es que teníamos la duda cuánto tiempo se ensaya esto, porque me parece súper complejo todo lo que decís de la palabra, los movimientos. No estábamos pensando, pero bueno, ¿cómo han llegado a esto? ¿En cuánto tiempo? No sé. Estuvimos un mes. 4 semanas. Sí, 4 semanas. Sí, pero antes ya nos habían dado los textos. Sí, el texto te lo dan Sí. meses antes. Y de hecho el trabajo de mesa lo hicimos, una parte del trabajo de mesa de lectura la hicimos antes. Sí, antes paramos. Hicimos unos 3 días de trabajo de lecturas, 3 días y luego... Pero Sí. son muchas horas también, date cuenta Sí. que Son es una 6 jornada horas, laboral. 6 horas 6 de horas y- ensayo sí, diario. Sí, para que no piensen, porque los que hay mucha visión por ahí de que somos titiriteros, que lo de nosotros es jugar y, No. y esto lleva mucho trabajo. Yo aquí mismo estoy sentado, pero cuando tengo mis espaldas que están locas por volver a la realidad. Y se trabaja mucho. Y no se solo es trabaja. un trabajo físico, que también es un trabajo mental, muy Claro. mental, y también luego un trabajo con las emociones, es decir, que eso pasa por muchos sitios de desgaste, pero bueno, nos encanta realmente. Sí. Entonces lo hacemos con gusto. la verdad. Este en concreto se ensayó en puro ensayo, de entrar el primer día, hacer trabajo de mesa en una parte de la sesión y en la otra entrenamiento de comedia del arte, que efectivamente era diario, y al otro día mitad de música y mitad de comedia del arte, así lo íbamos como combinando como Sí. por módulos para poder con todo. Ensayamos de lunes a sábado 4 semanas y la quinta semana es la del estreno. Pero también siempre creo que el centro del trabajo es el trabajo del elenco, el elenco, y creo que una de las cosas que sé hacer bien, quizás de las pocas cosas que sé hacer bien como director es escoger el elenco. Entonces, cuando escoges un buen texto y un buen elenco, yo creo que tienes el 80% del trabajo hecho. Y esta es una demostración de ello, es decir, son actores que conozco mucho, con los que he trabajado mucho, y que les he visto, quizás no con todos he trabajado tanto, pero sí les he visto mucho. Y creo que eso ayuda en el momento de la selección y de ver las formas de establecer esos nexos, ¿no? Porque la química del conjunto es muy, muy importante. ¿Sí? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias porque me encanta, sois una compañía muy buena y que disfruto muchísimo y creo que aquí todo el mundo puede estar de acuerdo en ello. Y quería preguntar básicamente cuánto de personal a nivel de actores tiene cada personaje. Porque, no sé, o sea, al final, precisamente, como no simplemente le dais vida al texto y ya está con lo que viene, ¿no? Y escrito y punto. La mayoría de cosas las acabáis poniendo vosotros. Entonces, es un poco preguntar eso de cuánto de vosotros mismos ponéis en los personajes. Bueno, Bastante. sí, porque la materia prima somos Es que nosotros. claro, la materia prima La somos materia prima nosotros. somos nosotros, luego bueno. Ya a la hora de actitud y de, Claro, y pero- de psicología. Pero claro, vas viendo que te acomoda de los personajes. En este caso son personajes, como decía Abel, son arquetipos que no tienen una psicología muy compleja, ¿no? Pero bueno, coges de ahí también... Para mí fue como volver al niño y jugar un poco, ¿no? Como hacer un trabajo de juego de niños. Y bueno, yo creo que el que más puede tener de los 3 que hago de mí es el del prólogo, pero bueno, el del intermedio, pero es porque es uno más cercano realmente a un ser humano, digamos, un poco más complejo, ¿no? Y del primero, del vizcaíno, bueno, que soy juguetón y que me gusta hacer bromas a la gente, a lo mejor eso es lo que tiene conexión conmigo, no sé. Yo la verdad que tiendo a ser de los actores que siempre busca como yo le llamo un muñequito o un prototipo de algo
que se parezca al personaje o si no hay nada dentro de mí. De estos personajes hay, quizás de mí, lo que hay es esa misma ilusión por hablar bien, ¿no? Por decir cosas bonitamente. Pero sí hay algo que siempre le intento hacer como pequeños homenajes a personas cercanas, con los homenajes, dígase, pensarles, ¿no? Como que esta persona me acompaña. Y por ejemplo, en esta criada yo siempre recordaba para la imagen, además de la forma, que ya te da una forma, me recordaba una vecina mía en Cuba que no era criada porque en mis tiempos esa función ya no existe o no existía, pero sí trabajaba en casa de una señora y ella siempre venía protestando de que en la casa donde trabajaba eran muy pesados los jefes, pero que ella ayudaba ahí, que la mandaba y ella era bastante protuberante en sus líneas corporales. Y entonces yo me fijo en su gesto, en sus manos. Yo la recuerdo porque ella ya no vive, pero sí la recuerdo. Era una vecina mía que era muy dicharachera, muy cubana, y era, para no hacerla cubana, intenté ahora ponerle como algo medio dominicano, que tenemos algo que ver. Y en el primero hay lo mismo, hay algo que tiene que ver con un sobrino que yo tengo que se me parece un poco a esta persona, que siempre está inventando cosas, ¿no? Y es como muy juguetón. Pero son cosas que son secretos que esto no lo había dicho nunca, pero son las imágenes con las que he trabajado acá adentro, ¿no? Y luego ponerle toda esa cosa de hacer trampas, aunque realmente la trampa que le hago o que le hacemos nosotros a estas dos chicas es una burla, nada más de dejarlas en entredicho como listas, pero realmente tampoco se quedan con nada, pues si sacamos cuentas del dinero, él se quedó con 10 ducados y una cadena que la trajo él también, y 10 ducados que también trajo. Aquí el único que ganó fue el alguacil, que se llevó como 6. Se llevó media docena de escudos. Entonces, una vez más, trabajando para la ley, para que la ley... Ahí quería llegar. Yo en mi caso, a nivel personal, lo que más me gusta de la obra es mezclar la música con la palabra, ¿no? Porque soy músico también y donde haya una obra con música yo soy feliz, porque me gusta. Entonces, pero eso es lo que decía Geo, lo de jugar. Lo de jugar es que esta obra es para jugar, te devuelve a tu niñez y cuando uno de chiquito decía quiero ser artista, mamá, pues esta obra es para eso. Pero a nivel personal no sé. ¿No? Algo siempre hay. La palabra, es que la palabra te lo da todo el texto, ¿no? No, y uno trabaja con imágenes que son de la vida propia, Sí. de su memoria. Que son... Tenemos una última intervención. Una pregunta, ¿por qué el intercambio de géneros de papeles de hombre y mujer? Esto es para mí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que porque les gusta mucho hacerlo. No, pensamos que el primero estaba bien que lo hicieran pues con los géneros que llevaban. Y luego en el segundo dije, esto hay que hacerle es como mirarse en espejo, ¿no? De alguna forma. El segundo entremés habla de cosas, porque también analizamos los entremeses con los ojos de hoy en día. El segundo entremés habla de cosas que nos divertimos, nos reímos, pero son cosas complejas las que se cuentan en Los Habladores, ¿no? Sarmiento llega a decir, he estado resuelto a matarla por las palabras. Y en un momento determinado lo que contrata el alguacil, quiere contratarle para que vaya a escarmentar a su mujer también, ¿no? Estamos hablando de maltrato. Entonces digamos que son cosas que están en digamos que están como en esa franja compleja, ideológica, social, que nos afecta y en la que también nos sentimos como sumergidos, ¿no? Y yo creo que fue un poco todo lo que nos hizo, dijimos, ¿y si cambiáramos si las mujeres fueran los hombres, el hombre, pero realmente es una mujer, es un hombre, al que le hemos cambiado ante el público? Y si Giorgi hiciera entonces la mujer, y entonces Sarmiento realmente es un hombre, pero realmente es una mujer. Nos estábamos probando, creo que todo fue surgiendo el deseo de jugar y de hacer una transformación también de roles, de un juego de intercambio de roles en el segundo entremés a la vista de lo que hoy en día ese texto cuenta, ¿no? Y en pos del juego dramático también, nos parecía que iba a ser mucho más divertido ver a Giorgi haciendo de señor, y el rey de criada, que ya habíamos visto a las chicas haciendo de chicas antes. Entonces, bueno, fue un poco una coincidencia una confluencia de cosas, ¿no? Las palabras suenan distintos con estos cambios también. Porque yo al principio nada más que digo, hay que burlar a estas mujeres y estoy diciendo,
hay que burlarlas, que cualquiera puede entender que puede ser una agresión, y después deja muy claro que no son burlas las que redundan en desprecio ajeno. Entonces yo siento cuando digo eso últimamente, veo caras en el público o cabezas, en lo poco que se puede ver desde aquí, pero que la gente hace. Y digo, ay, qué bien, que por lo menos haya alguien que me ha dicho, muy bien, que no hay que hacer bullying a nadie ni nada de eso. Exacto. Porque al principio todos decíamos, que esto es un poco, lo que está diciendo es, vamos a hacerle bullying o a esto, estas nuevas palabras que hemos asociado ya en nuestra vida cotidiana. Pero ahora veo que la gente va entendiendo que es una burla de juego. Sin más. Sí, sí. Enmudecer con hablar, estamos en cartel hasta el 11 de enero. Tenemos muchos horarios y funciones. Os agradecemos mucho que si os ha gustado lo compartáis con las personas que queréis. Y tenemos distintos horarios, los fines de semana, la primera semana de enero, entre semana también. Tenemos campañas escolares en la tercera semana de enero. Y un placer, equipo, que hayamos jugado todo de nuevo. Y a ustedes muchas gracias. El Corral siempre el que está esperando. Muchas gracias. Gracias.